Decíamos hace un ratito, vamos a hablar del lavado de dinero, pero del mecanismo de cómo se lava el dinero en la provincia de Santa Fe, y es por eso que está con nosotros Matías Figueroa Escauriza. Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, Nacho? Buenas noches. Bueno, un tema interesantísimo el que traes hoy, porque es uno de los grandes problemas que está teniendo obviamente la provincia y la ciudad de Rosario. Sí, es una parte principal del delito en la provincia de Santa Fe, porque por lo general cuando analizamos el delito vemos si hay una balacera, si hay un homicidio, si hay una entradera, si se vendió a través de un búnker tanta droga, pero lo principal que buscan todos los delincuentes y con sus empresas criminales es el dinero. Y lo que empiezan a pasar cuando tienen mucho dinero es qué hacer con ese dinero. Bueno, y ahí entra el lavado de dinero de esta manera ilegal, de plata ilegal, cómo la dibujan y la transforman en plata legal. ¿Cómo se lava? ¿Cuál es la estrategia inicial para el lavado de dinero? Bueno, hay muchos mecanismos, tenemos desde más complejo hasta más sencillo. Primero contar que el término lavado de dinero viene de Estados Unidos de la década del 20, que se usaban lavanderías de ropa para lavar dinero y de automóvil, entonces de esa manera se lavaba el dinero y ahí viene el lavado de dinero como denominación. Acá en la provincia de Santa Fe lo que se termina haciendo en la mayoría de los casos del lavado de dinero es por dos o tres aristas, que es lo que más utilizan. Primero, a través de negocios, empresas que lo constituyen a través de testaferros, que por ejemplo ponen un bar, un negocio de lavado de autos, un ejemplo, o un bar, y a través de ese bar establecen a nombre de testaferros, establece que, por ejemplo, si ese bar que funciona en realidad, puede ser un bar de Pellegrini, para hacerlo bien gráfico, que está abierto el fin de semana, ese bar, hagamos de cuenta que vendió 100 cervezas tiradas el fin de semana. Ellos facturan por 1000 cervezas tiradas. Como no hay control de cuántas cervezas se vendieron y no hay control de cuánto se consumió, se establece a través de factura, porque facturan todo esto como que vendieron 1000 cervezas, un ejemplo. Entonces todo ese dinero, que lo tienen ellos y lo ponen en la caja, dinero en efectivo, lo transforma de dinero ilegal a través de una empresa fantasma y de testaferro en dinero legal. Entonces lo van metiendo a través de esta manera en mercado, en dinero legal a través de esta empresa fantasma que van armando. ¿Y en qué marco? O sea, es una empresa legal, pero ¿qué es? ¿Una sociedad anónima, una SRL? ¿Qué formato tiene ese bar a través del testaferro? Bueno, muchas de las figuras legales que se utilizan, la famosa SAS, Sociedades de Acción Simplificada. Sí. Es una empresa, es una sociedad, es un instituto societario que se creó en el 2017 en el gobierno de Macri, con la idea de poder fomentar a los emprendedores que puedan tener su empresa sin que sea tan burocrático. Cuando Macri decía de abrir una empresa en un día. Es lo mismo, por la computadora. Esa. Por la computadora es muy sencilla. Hoy esa empresa con un patrimonio, creo que está por IGPJ 70.000 o 100.000 pesos de patrimonio, vos podés armar una empresa. Sí. Armás esa empresa que va a tener un nombre de fantasía, va a ser una SAS, va a tener sus socios, pero figura la empresa y factura la empresa, y con esa empresa y con esa SAS empiezan a crear muchas empresas fantasmas, muchos bares, muchos comercios, y a través de todas estas empresas fantasmas o a través de testaferro empiezan a meter dinero ilegal al circuito legal, porque no sabemos en realidad quién está atrás de estas empresas, quiénes son los socios de estas empresas. O sea que esta iniciativa ha generado que los narcos se aviven y digan, che, abrimos una empresa en un día, pero nadie controla, por otro lado. Eso ha pasado, mira... O sea, es fácil abrirla, pero no tiene mucho control. Hay que controlar. No tiene mucho control del Estado, ni quiénes son los socios accionistas. Hagamos cuenta que yo abro la empresa y la abrimos nosotros dos. Sí. Nacho y Matías abren esta empresa, se llama Pedro Juárez SAS. Sí. Nosotros después vendemos nuestras acciones de esta empresa y lo ponemos en el libro de accionistas, que es privado el libro, y podemos tener que todos los socios de esta empresa que están en el libro en nuestro poder, son personas que no figuran en registros públicos. ¿Cómo es eso? Eso no entendí. Nosotros armamos la empresa. Sí. Tiene un libro de acciones esa empresa. Nosotros podemos ceder nuestras acciones. Y eso se hace a través de un libro que es privado, que lo tenemos nosotros dos, que va a estar rubricado por la IGPJ, que vamos cediendo esas acciones de manera particular y privada a terceras personas. Y eso ningún estamento público toma conocimiento de esas sesiones de acciones. Son contratos privados. Son contratos privados que se asientan en ese libro y ese libro está en nuestro poder. Entonces lo mantenemos con una empresa formal, con libros donde figuran las acciones que lo tenemos nosotros y que ningún estamento público tiene acceso a esos libros. Ahora, yo pregunto desde la ignorancia total. Si yo creo una sociedad simple con vos, imagino que tenemos un límite en la facturación o hay un techo bajo. No porque ya son responsables inscriptos desde el momento de la Constitución. Una SAS es igual a una SRL y una SA.
Lo único que es más sencillo es su constitución. Después no tiene límite, lo único que hace es pagar los impuestos. Va a pagar IVA, va a pagar impuestos a las ganancias, va a pagar todo lo que tenga que pagar como una empresa. Pero la facturación es en blanco y en realidad los narcotraficantes buscan empresas que puedan facturar sin límite, porque mientras más factura, más plata blanquea. Entonces, ¿qué dice? Hagamos cuenta que es una empresa de marketing, que constituye una empresa de marketing. Asesoramiento. Asesoramiento. Y venden asesoramiento a un montón de personas que no tenemos control si efectivamente se hizo ese asesoramiento o no, porque es algo efímero, no es que se entregó un producto. Entonces así, de esta manera, pone que por cada asesoramiento pagan tanta plata y es toda plata que entra ellos mismos, se pagan esa plata ellos mismos y buscan gente que solamente pongan el nombre. Entonces es muy sencillo lavar el dinero y ponerlo al sistema legal. Fuera de aire me contabas el caso de una SAS de Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Cómo es eso? Unos narcotraficantes de provincia de Buenos Aires que operaban y llevaban drogas desde Argentina a Paraguay. Son detenidos porque se los agarran con una avioneta llena de droga y cuando los investigan le detectan las SAS que tenían armado esta empresa. Esta SAS tenía negocios con Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Catamarca por 730 millones de pesos de facturación. Toda plata vinculada al narcotráfico y utilizada a través de una simple SAS para el blanqueo de plata. Entonces, toda la plata del narcotráfico, en vez de pagarla en negro, como se hace, lo blanquean a través de empresas en diferentes provincias que entra con dinero legal al sistema financiero. Mati, ¿cuáles son los rubros más comunes a través de los cuales se blanquea? Recién decías bares. ¿Qué otros rubros más? O por lo general, ¿en dónde es más frecuente esto? Chapas de taxi también en su momento se rumoreaba que había. Se rumoreaba, pero por ahí es un poco más complicado hoy día porque los taxis hoy están georreferenciados en la ciudad, entonces sabemos si se mueve o no. Entonces esto ya no es tan fácil. Son bares, hoteles, lavaderos, todo lo que tiene que ver con algo que no se entregue, que se pueda controlar la entrega, que no sean productos manufacturados que tengan una entrega inmediata. Se hace mucho, y a esto sí ya más sofisticado, pero se está haciendo muchísimo. Recordemos el boom inmobiliario. Bueno, el boom inmobiliario, que hay mucha construcción y que en un momento decíamos, chico, ¿dónde sale? O asociamos la construcción con la soja solamente en la ciudad de Rosario. También hay mucha plata del delito en el boom inmobiliario porque se utiliza la figura del fideicomiso, que es una figura legal donde se establece un inmueble y el titular registral de ese inmueble se lo cede a un fideicomiso. Ese fideicomiso, que es un nombre de fantasía, está administrado por una persona que es la fiduciaria. Esa persona es la que va a comercializar todo ese edificio, hagamos de cuenta. Y vende las unidades a gente que pone plata, ¿no es cierto? Que son los beneficiarios. Estos beneficiarios, legalmente, no figuran en ningún lado, solamente en el contrato de fideicomiso, que no está informado en ningún estamento público. Un contrato interno, un boleto. Y esas personas son las que después venden a terceros de buena fe que lo compran. Entonces los narcotraficantes ponen la plata en fideicomiso, hacen edificios, no figuran en ningún lado de reparticiones públicas y terminan transfiriendo a terceros de buena fe que compran estos departamentos propiedades. Entonces de esta manera mete mucho dinero a través de la figura del fideicomiso, del narcotráfico, que lo vuelcan en mercado ilegal de la construcción y que terminan blanqueándolo a través de estas figuras con prestanombre, testaferro, etc. Ustedes en su momento, al gobierno de Lifshitz, crearon la agencia de bienes decomisados, ¿no? Y eso en su momento fue una traba al menos, ¿no? Porque ahí lograron decomisar autos, camionetas, de todo. Muchísimas, hasta propiedades logramos expropiar. Lavado del dinero es la parte final del narcotráfico y la delincuencia. Es la parte más importante de atacar. No es tan importante meter preso a los narcotraficantes, lo más importante es sacarle la plata. Nosotros con Lifshitz en su momento creamos la primera agencia de Argentina, fue la primera que se creó en Argentina, se sacaron propiedades, automóviles, empresas, joyas, lanchas, yates, y todo eso se lo sacábamos a los delincuentes, se remataban en subastas públicas y el dinero iba a políticas sociales o a beneficiarios de delitos de estos delincuentes. Pero a su vez también habíamos creado en el registro de la propiedad del inmueble una unidad especial de inteligencia criminal que trabajaba con los fiscales para investigar a los narcotraficantes y a sus familiares para ver si figuraban en algún lado con alguna persona o testaferro cercano comprando inmuebles y propiedades, porque tengamos presente que no son iluminados también todos los narcotraficantes, muchos de los cuales cometen muchos errores muy burdos, y de esta manera detectábamos mucho movimiento inmobiliario de manera irregular y lo podíamos notificar a la Fiscalía para que vayan atrás de esas propiedades. Mati, nos queda pendiente el tema criptomoneda, porque ahí también hay una mano negra.
y muchos otros temas más. Creo que lo dijiste recién hace un ratito, al narcotraficante hay que sacarle la plata, ¿no? Y ahí le sacás poder. Eso hay que hacerlo, Nacho, y ir controlándolo. Fíjate cómo hablábamos nosotros de las balaceras y la extorsión a comerciantes, y la semana pasada a un comerciante de zona sur le mataron al hijo luego de haberlo amenazado para que cierre su negocio. Todo esto ataca al dinero, porque si no le dan plata, los narcotraficantes se debilita la organización y son más agresivos. Entonces hay que sacarle la plata para cortarle esa agresividad que tienen. Mati, muchas gracias. Gracias a vos. Ahí pasaba Matías Figueroa Escauriza hablando justamente de lavado de dineros, contando cómo es el mecanismo, cómo es la ingeniería que se utiliza. Lo vemos en las series. Nosotros publicamos la historia anunciando la llegada de Mati, vinculándolo con Ozark, que es la serie de lavado de dinero que recomendamos.